Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818. Fue un revolucionario alemán, fue filósofo, economista, sociólogo y periodista, conocido por ser uno de los pensadores más influyentes en la historia moderna, que junto a Friedrich coescribió el Manifiesto Comunista en 1848 y más tarde desarrolló la teoría materialismo histórico con su obra más influyente, El Capital. Bueno, centrándonos un poco en la vida, provenía de una familia de clase media y estudió en la Universidad de Bonn y luego en la Universidad de Berlín, donde se involucró en el pensamiento filosófico y político en su tiempo. La principal contribución de Marx a la sociología fue su enfoque en la lucha de clases como motor del cambio social. Su teoría sugiere que la historia de las sociedades es la historia de lucha entre clases dominantes y dominadas. Marx también destaca una alineación del trabajador en la sociedad capitalista, argumentando que la propiedad privada de los medios de producción perpetúa la desigualdad. Aunque el pensamiento de Marx ha influido significativamente en la sociología y ha convertido como base para corrientes como el marxismo, el materialismo y histórico. En El Capital, Marx desarrolló la teoría del valor trabajo, argumentando que el valor de la mercancía se basa en la cantidad de trabajo socialmente necesario. Esta teoría influyó en la crítica marxista al sistema capitalista. La postura de Karl Marx respecto al capitalismo era crítica y de oposición. Marx consideraba que el capitalismo era un sistema económico basado en la explotación de los trabajadores por parte de los propietarios de los medios de producción. Creía que el capitalismo generaba desigualdades sociales, alineación y crisis clínicas, y que eventualmente conduciría a su propia destrucción, dando paso a una sociedad sin clases, el comunismo. Vamos a hablar acerca de la división de clases sociales de Marx y el capitalismo. Para poder comprender este concepto tenemos que saber qué es. En la tradición marxista, las clases sociales se definen a partir de la posición común de varios individuos en relación con los medios de producción, siendo este el rasgo más influyente en la generación de las dinámicas que dan forma a la estructura de clases y sus relaciones respectivas. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las sociedades van dividiéndose cada vez más en dos grandes campos enemigos y en dos grandes clases que se enfrentan directamente, la burguesía y el proletariado. El proletariado pasa por diferentes etapas de desarrollo. Su lucha contra la burguesía comienza por su surgimiento. Ahora, la burguesía, que son los dueños de medios de producción, y el proletariado, que son trabajadores los oprimidos, también reconocen la existencia de la pequeña burguesía y el lumpenproletariado, los mendigos, ladrones, prostitutas. Para Marx, se determina que la burguesía en la clase de los modernos capitalistas son los propietarios de los medios de producción y los patrones de los asalariados. O sea, para Marx pensaba que los laboristas son los que tenían alto poder y los proletariados son de una clase moderna que tienen un salario, llamados los asalariados. No son propietarios de medios de producción y se ven obligados a vender esa fuerza. Para Marx así se dividía tanto la burguesía y el proletariado. El argumento central que Karl Marx argumenta sobre el capitalismo es que se puede encontrar en el volumen 1 del libro llamado El Capital, que de hecho este es un libro escrito por Karl Marx, donde argumenta que el capitalismo, es decir, todas las empresas tienen a sus trabajadores y a sus líderes, que son los dueños de la empresa, que en este habla que los trabajadores, sin importar que trabajen mucho o poco, se les va a pagar una cantidad muy mínima,
que con trabajo y sustentan sus vidas. Sin embargo, a comparación de los capitalistas, que estos, pues, a los trabajadores que le dan lo mínimo, pues estos, a comparación, pues obtienen todas las ganancias de la empresa y pues debido a su codicia, pues quieren más y más y más dinero y ingresos. Y esto quiere decir que necesitan vender más bienes o servicios o lo que ofrezca su empresa. Y esto se traduce a que haya más trabajo por parte de los trabajadores. Y estos pues tienen que trabajar más o debe ingresar más trabajadores. Y estos, en vez de que aumenten sus sueldos, pues sí, si la empresa aumenta sus ganancias, en vez de que sus sueldos de los trabajadores aumenten, en cambio estos se mantienen. Y Karl Marx argumenta que esta es la deficiencia de este capitalismo, ya que pues no creo que nadie al trabajar más y que la empresa y los capitalistas tengan sus riquezas, sus lujos, y tú estando en la pobreza o casi cercana a la pobreza, manteniéndote al margen, no creo que tú quieras que ellos lucrándose un montón y tú no vayas a estar contento, feliz. En cambio, es lo que decía Karl Marx, que eventualmente va a llegar a un punto donde todos los trabajadores, que son la mayoría, van a hacer una revolución social, y esto va a llegar a un fin al capitalismo. Finalmente llegamos a la conclusión de Karl Marx, el eminente filósofo del siglo XIX. Claramente, él dejó un legado profundo y duradero en el campo del pensamiento social, económico y político. No tan solo contamos con su crítica al capitalismo, que se erige como una de las más influyentes y controvertidas hasta la fecha. También argumentó que el capitalismo era intrínsecamente injusto y generaba desigualdades sistemáticas entre las clases sociales. Su análisis se centró en la explotación de los trabajadores por parte de los capitalistas, señalando cómo este sistema económico alineaba a las personas de su trabajo y de su propia humanidad. Además de su crítica al capitalismo, Marx realizó importantes contribuciones en el campo de la sociología. Su enfoque materialista e histórico proporcionó una nueva forma de entender el desarrollo social y económico. Sabemos que el marxismo es una corriente ideológica y política derivada de sus ideas, que ha tenido un impacto global significativo a la lucha por la justicia social y la igualdad. El materialismo histórico fue una parte fundamental de la teoría marxista, que sostiene que las condiciones materiales y económicas de una sociedad son el motor principal del cambio social. Valga la redundancia, el análisis de Marx sobre la lucha de clases sociales y la inevitable contradicción entre el trabajo y el capital ha inspirado movimientos revolucionarios en todo el mundo. Su visión de una sociedad sin clases, donde los medios de producción son propiedad común y la aniquilación de trabajo es superada, sigue siendo una idea para muchos, pero buscan una alternativa al sistema capitalista. Realizar esta tarea para mí y para mis compañeros ha sido una experiencia muy buena y agradable. La profundidad de sus ideas y su impacto en el pensamiento contemporáneo son evidentes para explorar su obra. Trabajar en equipo con mis compañeros de clase que comparten un interés genuino por el tema ha sido inspirador. Todos estábamos comprometidos en comprender las complejidades del pensamiento marxista y su relevancia en el mundo actual. Nos ha desafiado a cuestionar las estructuras existentes y a considerar alternativas para construir una sociedad más justa e igualitaria. Esta tarea no solo nos ha permitido adquirir un mayor conocimiento sobre el pensamiento de Marx y Engels, sino que también nos ha brindado la oportunidad de desarrollar habilidades de un análisis crítico y, por supuesto, trabajar en equipo,
que son cosas fundamentales para nuestro crecimiento académico y personal.